Amigos, amigas, un saludo desde el Café El Colibrí, aquí frente a la Plaza Alonso Vidal. Trasladamos el estanquillo de las letras en esta ocasión porque una de las ventajas que tenemos en el estanquillo de las letras es que los autores, los escritores de los libros que se exhiben ahí, los tenemos aquí a la mano, podemos hablar con ellos, podemos preguntarles, podemos interactuar físicamente con ellos. Entonces, el día de hoy tenemos el gusto de estar con nosotros el escritor Gerardo Hernández Jacobo. Un placer y gracias por permitirnos entrar aquí, invadir tu espacio aquí. Bienvenidos. Entonces, Gerardo es uno de los autores que tienen títulos en el estanquillo de las letras. Y hoy vamos a platicar un poco sobre este andar en la literatura de Gerardo, ¿no? Y yo quisiera empezar preguntándote, Gerardo, ¿cómo fue tu inicio en la literatura? Es decir, ¿cuándo decidiste o cuándo dijiste, si es que lo dijiste, voy a ser escritor? ¿Cómo empezaste? Ok. Pues mira, yo creo que habría que rastrearlo más a mi historia como lector para poderte dar una respuesta, porque primero que nada me considero mucho más lector, ¿no? que escritor. Lo segundo creo que fue consecuencia por completo de lo primero. Es una nota muy corta, pero me parece muy ilustrativa. En mi familia hay muchos maestros normalistas, maestras y maestros normalistas, ¿no? De la generación de mi abuela y en la generación de mi mamá, en ambas, incluida mi propia mamá, ¿no? Entonces mis niñeras, cuando estaba pequeñito, 2 años, 3 años, eran hermanas de mi mamá, pero eran profesoras de primaria. Entonces, o estudiantes en la normal superior, ¿no? Eso hizo que, para entretenerme, en lugar de sentarme a ver la tele o ponerme algo en la radio, que era lo máximo en tecnología en aquel entonces, me pusieron actividades didácticas, entre ellas, por supuesto, aquel libro ilustrado que deben de recordar ustedes, que se llamaba Mis Primeras Letras. Y pues empecé primero a identificarlos, luego a deletrear, y pues me pareció maravilloso este código descifrable, ¿no? Que es el lenguaje escrito. Y pues me empezaron a caer libros en las manos muy rápido. A los 3, 4 años ya leía con relativa soltura. A los 5 ya era pues así como que un libro dependiente, ¿no? Me gustaba mucho todo lo que me encontraba en casa o en casas ajenas, agarrarlo y decodificarlo, ¿no? Leerlo, saber qué era lo que escondía. Descubrí los cómics en aquel entonces, las historietas, o como les decíamos en mi pueblo natal, los chistes, ¿no? Que eran los Condorito, los Archie, todo este tipo de literatura que se publicaba en los kioscos con voceador. Y mi papá me llevaba pues cada mes y medio al peluquero, y en la peluquería estaba retacado de todo tipo de revistas, ¿no? Desde el amarillísimo Alarma, el semanario del Insólito, el libro vaquero, los Marcial Lafuente Estefanía, toda esta literatura increíblemente absurda, chistosa y fascinante, ¿no? Que está en lo popular, que sigue siendo mi tipo de literatura favorita, la más alta literatura para mí. Entonces me encantaba leer, y poco a poco creo que fue natural el ir tratando de pergeñar algunos textos chiquitos, primero encargos académicos, ¿no? Un concursito de cuento en la escuela, una poesía para la madre, ese tipo de cosas como por encargo en la escuela, en las que algún profesor detecta algo de talento o algo de potencial y te lo señala, y uno en tanto ser humano siempre aspira a ser diferente, ¿no? Sí. En algo, y en mi caso, que siempre fui bajito, no demasiado atlético, nunca bien parecido, entonces esa era como mi cosa, ¿no? Este tipo escribe más o menos bien. Me encantó eso. Sobresalir en eso. Claro, me agarré de ahí y dije, bueno, si esto es lo que tengo gracia, pues vamos a darle a ello, ¿no? Y empecé a escribir a los 9 años, en quinto de primaria. El primer concurso de cuento lo gané en aquel entonces. Estoy hablando de hace muchos ayeres, era 1991. Sí, ¿algún texto que recuerdes que hayas escrito, un poema o algo que te haya marcado en ese entonces? Pues en aquel entonces el concurso con el que gané se trataba sobre una máquina del tiempo, y era un fusil descaradísimo de una trama de un Archie justamente que había leído antes.
pero ahí descubrí el plagio junto con la literatura, ¿no? Entonces, dos maravillosas herramientas de la escritura actual, el plagio. Muy común, que se da mucho, ¿no? Y bueno, pues era eso, era un relato corto sobre unos chicos que descubrieron una máquina del tiempo oculta en el armario, y el maestro Eleazar, que me daba sexto de primaria, no era quinto, era sexto de primaria, decidió que ese cuento era el mejor del salón, y nunca se me va a olvidar porque el premio del concurso fue una bolsa de cachitos Montes, ¿ubicas? Sí, Montes, claro. que eran de mis dulces favoritos, ¿no? Entonces fue mi primer premio literario ese en realidad. Mucho antes del concurso de libros sonorenses y de cualquier otra cosa. Unos cachitos Montes. Ahí fue el primer instinto de decir, podría escribir. Ajá, excelente. ¿De dónde eres? A eso iba precisamente. Tú naciste en Navojoa. Nací en Navojoa, pero nada más nací. Mi padre vivió toda su vida, su infancia y su primera juventud en Navojoa, hasta que conoció a mi madre, que es de Chojoa, a su vez. Mi madre era maestra de Conalep en Guatabampo. Entonces, pues la que decide es la patrona siempre. Claro. Se fueron a vivir a Guatabampo. Y nosotros los tres, tengo una hermana mayor, una menor. Los tres nacimos en Navojoa porque era el hospital más decente del Valle del Mayo. Y pues vivimos en Navojoa el tiempo suficiente para que nos lavaran, nos cambiaran y nos llevaran a Guatabampo, nada más, ¿no? Pero yo crecí 4 años, los primeros, en el Chojoa, y los siguientes 13 en Guatabampo. ¿Llegaste a Hermosillo? En el 99. Para la... Me vine a estudiar la carrera, sí, claro. El Valle del Mayo tenía pocas perspectivas académicas a nivel superior. Terminé la preparatoria allá en un colegio de bachilleres y me vine a Hermosillo en busca de eso, ¿no? De la carrera universitaria. Que ya la tenías bien definida, que era... Fíjate que no, yo tenía súper decidido estudiar medicina. Hubo un problemón en aquel entonces financiero con una sociedad de crédito y ahorro que se llamaba el Arbolito, me acuerdo. El famosísimo Arbolito, sí, donde estaban todos los ahorros de mis padres para mi carrera universitaria, y pues de repente, puff, ¿no? En el mejor acto de magia que ya lo quisiera la J.K. Rowling, así, desapareció todo el dinero ese. Y mis papás me dijeron, pues te amuelas, mijo, no hay medicina en Sonora, escoge otra cosa. Y pues como me gustaba mucho leer, y en los pueblos chicos tenemos la idea de que los grandes lectores son los abogados, los notarios, esta gente, me vine a estudiar Derecho. Sí. Y sí, pues la estudié, la verdad, con todo respeto a los abogados, los quiero mucho, mis colegas, pero es una carrera muy fácil de hacer. La terminé en los 5 años que eran en aquel entonces. Egresé de Derecho, y para entonces mis papás ya habían vuelto a agarrar algo de sangrita, así. Y me dijeron, pues si te quieres ir a estudiar medicina, pues adelante, ¿no? Y apliqué a medicina en la UDG, milagrosamente quedé, no sé cómo, porque era dificilísimo en aquel entonces, y me fui a estudiar medicina. Pero hasta entonces ya tenía 22 años. Ok, ¿terminaste la carrera? No terminé medicina. Hice 2 años. En el segundo año vine unas vacaciones para acá, gané un concurso de libros sonorense, y ya no me regresé. O sea, ya tenía yo como, adelante, sí. ¿Con qué título ganaste? Con 2 píldoras azules, mi primera novela. Esa novela yo la empecé a escribir en el verano del 2005. Y la estuve escribiendo sin parar, sin saber bien qué estaba haciendo. Originalmente yo quería escribir un cuento brevísimo. Todos mis cuentos de aquel entonces tenían una regla que no podían pasar de 5 cuartillas, pero tampoco podían tener menos de 5 cuartillas. Entonces yo tenía como buen abogado un machote, ¿no? Y ese machote era de 5 cuartillas. La quinta es la que podía variar de así, sí, pero tenía que ser 5. Hasta que el Word me decía 5 de 5, yo decía, bueno, aquí ya termina el cuento, ¿no? Y lo cerraba ahí, buscaba mucho eso, ¿no? Como una repetición técnica concienzuda. Entonces, una noche del verano del 2005 me puse a escribir aquel cuento que se iba a llamar Aurora. Lo terminé, me salí al balcón, vivía en un departamento que tenía balcón sobre la calle, y en esa salida al balcón de madrugada, algo literalmente lo digo viniendo de un escéptico, de un científico, ¿no? Algo me poseyó y me regresé a la computadora y escribí el segundo capítulo y escribí el tercero y el cuarto. En aquel entonces yo pensé que eran 4 relatos en la misma noche. Al día siguiente, en un café releyendo, me di cuenta que eran los 4 primeros capítulos de la que iba a ser mi novela, ¿no? Porque además pasó algo muy interesante. Los capítulos se llamaban Aurora, Bulbo, Costuras y Desnudez. Y viéndolos en el Word abierto, me di cuenta que eran A, B, C, D, ¿no? Los capítulos. Dije, caray, aquí hay algo, o sea, ¿no? Sin quererlo, no. empezaste la novela.
de lo que pensabas que eran narrativas diferentes. 4 relatos breves. 4 que era mi relatos. intención. Yo nunca había hecho una novela, no había cometido esa empresa, me parecía algo titánico. Mi novela favorita era El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, que es una cosa barroquísima, abigarradísima, y yo decía, no, eso se escribe en 30 años, ¿no? O sea, y ha de ser una madriza, ¿no? O sea, no, Sí. ni de broma. Entonces yo escribía relatos cortos porque se me hacía divertidísimo, se me hacía súper emocionante. Me cuesta mucho a mí la disciplina escritural porque soy muy arrebatado, entonces me siento y quiero escribir, pero no quiero levantarme sin haber terminado, ¿no? Okay. Levantarme y esa ansiedad de que al día siguiente tengo que empezar de nuevo me destruye así emocionalmente. Entonces era un escritor de cuentos cortos, un escritor de knockouts, como dice Cortázar, Pues ¿no? sí, lo sigue siendo, ¿no? Porque sí. La mayoría de tus títulos, yo tengo 2 aquí, que son fotografías de hombres solos y mujeres inventadas, y El efecto Pigmalión, que son los títulos que nos quedan en el estanquillo, pero vamos a tener más de Gerardo, pero estos son de narraciones cortas. Sí, son de relatos los dos. Relatos cortos, además, siento yo que son... es una narrativa muy adecuada para los jóvenes, pienso yo. Digo, yo no estoy ya tan joven, ¿no? Sin embargo, leyendo estos, siento esa juventud que tuve en algún momento y que sigo sintiendo, vaya. Tienes la regresión. Tengo la regresión exactamente, pero sí, una narrativa muy bien adaptada, muy bien, muy ligera, muy fácil de leer, eso, muy digerible, vaya. Ok. Pues entonces, mira, mi intención, y siempre lo he dicho con mucho descaro, mi intención es que me lean. No. Sí. Creo que soy, a pesar de que ya no soy un joven, como tú mismo te aceptas, mi intención no es ahora ser el inventor de una estética rompedora y transgresora y tal. Yo aspiro a ser leído y lo digo en mis biografías, lo pongo en mis solapas, lo pongo en mi Instagram. O sea, escribo porque quiero que me lean, porque yo me enamoré de la literatura por leer a otros autores. No por decir, wow, el hipérbaton o los retruécanos de fulano de tal, la analepsis en Mengano. Ni perra idea de eso, ¿no? Yo leí y decía, qué entretenida esta autora, qué maravilloso este autor, qué increíble es Verne, García Márquez, Cortázar, Castellanos. Eso fue lo que me enamoró. Y mi máxima aspiración es esa, que una chiquilla, que un chiquillo de 4, 5, 6 años agarre un H. Jacobo y diga, wow, o sea, este vato loco me dijo algo, se comunicó conmigo, porque para mí la literatura es eso, ¿no? Es una conversación. Sí. Una conversación que empezó hace 20,000 años y continúa. Pues, claro, ¿no? Claro. Y esperemos que nunca se termine. Esa es una de las premisas que tenemos en el estanquillo de las letras, que los niños, los jóvenes, las personas que nunca han leído o que no saben que existe la literatura, se acerquen y encuentren libros como estos, que puedan leerlos y que los atrape y que digan... que lo disfruten exactamente, claro, y que no encuentren algo que digan, no, esto, o sea, es muy difícil, no lo entendí, no lo puedo leer, y de esa forma espantamos a los lectores, sí, claro, pues, o sea, claro, ya no vuelven a leer. Entonces, con narraciones como estas, la gente se atrapa, o sea, sean niños o sean adultos. Bueno, de fotografías de hombres solos, pues no es para tan niños, ¿no? Digamos. Pues niños cochinos. Sí. Eso tenemos que decir, ¿no? También tenemos para niños cochinos. También, exactamente. También hay cosas feas. Sí, pues feas, pero no tanto. Pero increíbles. Sí. Entre más corriente, más ambiente. ¿Cuándo fue que decidiste entonces estudiar literatura? Pues ya siendo un treintón, fíjate. Estaba yo... Bueno, he trabajado muchos años en la industria de la hospitalidad. Y las carreras las hice siempre trabajando, es decir, alternando ambas actividades. Y venía yo de pues como intermedio, digamos, en eso, trabajando para una administración municipal en Caborca. Estuve 3 años allá, del 2013 al 2015. Estuve trabajando en cultura allá en el ayuntamiento de Caborca. Termina el trienio y como todos los trienios, va y todo el mundo que fuera personal de confianza, incluido acá tu servidor. Entonces, me invita Nacho Mondaca, que en gloria esté, descansa en poder, mi Nacho querido, me invita a trabajar con él en la feria del libro de aquel año, que era el 2015. Y yo, encantado de la vida, me regreso a Caborca sin chamba,
a trabajar con Nacho y con Ismael Serna en la organización de aquella feria del libro. Y a raíz de eso, Nacho me ofrece quedarme como su asistente en la coordinación de literatura acá. Dije yo, bueno, pues ya voy a estar en Hermosillo de planta, ¿por qué no cumplirme este capricho de toda la vida y estudiar literatura? Nacho tenía una maestría en literatura hispanoamericana y nos dábamos mucha carrilla mutuamente porque yo le decía que me daba envidia estar entre escritores y que ellos se hablaran con esa jerga especializada de las clases de teoría literaria y citaran las figuras y los recursos, vaya, todo tipo de conceptos técnicos especializados de literatura y yo sentirme pues, completamente desnudo ahí, ¿no? En esas conversaciones, siendo un escritor completamente silvestre, ¿no? Siempre pues, el Elmer Tabanico me da mucha carrilla de eso y me encanta esa carrilla. Entonces le dije a Nacho, voy a estudiar literatura y me dijo, no se te ocurra hacer eso porque vas a dejar de escribir, te va a dejar de gustar. En serio, le dije, no creo, Nacho, tú escribes muy bien. No, pero pues yo soy muy aferrado, ¿no? Pues yo soy peor. ¿No? Entonces, desobedeciendo a mi padrino, Nacho me metí a la carrera, me encantó de principio a fin, la disfruté muchísimo. Creo firmemente que la Universidad de Sonora probablemente sea la mejor escuela de letras de América Latina. Tiene un cuerpo docente increíble. La gente que entra porque sabe a lo que va, sale fascinada. Hay mucha gente que no sabe realmente a lo que va. Y está bien, pues a los 18 años no tienes por qué saber qué andas haciendo, ¿no? Yo ya tenía 34 en aquel entonces, la disfruté mucho porque a los 34 ya tenía cierta madurez, cierto enfoque, cierta disciplina, y me la pasé increíblemente bien. La carrera me la cortó la pandemia en el último año, pues la terminé en línea, muy triste todo, porque pues fue ahí por Zoom y demás, y nos titulamos con cubrebocas y tal, ¿no? Además te titulaste con mención honorífica, ¿no? Y sí, con una obra. Sí, tuve la suerte de que esa carrera tiene el criterio de titularse por obra publicada, y pues yo ya tenía algunos libritos ahí en mi haber, entonces me invitaron a utilizar ese criterio que tenía casi 30 años en desuso, y lo rescatamos ahí del olvido, y lo apliqué, me fue muy bien. ¿Cuál libro fue? Este justamente, el Pigmalión. El efecto Pigmalión, que fue ganador del concurso de libro sonorense precisamente en el 2019. Sí. Y al año siguiente me titulé utilizándolo, ¿no? Entonces, en la misma ceremonia de la titulación me invitó el doctor Daniel Avechuco a la maestría y me comentó además que CONACYT tenía pues, ya varios años becando, ¿no? Sistemáticamente a los estudiantes de la maestría. Apliqué, me quedé y pues me la aventé también. Hace un par de meses la terminé y me titulé de la maestría en literatura hispana. Terminé haciendo todo lo que Nacho no quería que hiciera, pues no, la licenciatura y la maestría. Pero como dijiste que eres muy aferrado, seguiste escribiendo. Lejos de dejarme de gustar, me gusta más ahora porque siento que entiendo mejor lo que estoy haciendo. Y además es una forma maravillosa de robarle trucos a aquella gente a la que admiras, pues, ¿no? Releer autoras y autores que me gustaron siempre y ahora medio poder intuir qué están haciendo cuando están escribiendo, o sea, cómo dosifican la información, cómo marcan el ritmo con la puntuación, ya me parece como que le puedo robar algunos pasos de baile, ¿no? A ellas y a ellos. Y vaya, pues me ha fascinado, ¿no? Es otro proceso, definitivamente es otro proceso cuando está, comillas, intelectualizado, ¿no? Este acto escritural, creo que me quitó un poco eso de silvestre y de a lo mejor, no sé cómo llamarle, frescura, novedad, pero me lo dio a lo mejor en paciencia, en recursos, en técnica, y creo que se ha compensado bien. He acometido más novela desde el 2009, 10 más o menos. Escribí una segunda, es decir, a pesar de que yo me considero un cuentista, publiqué primero 2 novelas antes de publicar ningún libro de cuentos. Con las 2 gané el Sonorense en 2006 y en 2010. Fueron mis 2 publicaciones a la sazón. Mi segunda novela se llama Crucigrama. Y hasta el 2013, por invitación de Lupita Osuna, que era ella la titular del FORC aquí en Sonora, me comentó que en Baja California Sur se anfitrionaba un concurso de cuento que se llamaba Concurso Regional de Cuentos Ciudad de La Paz, y que abarcaba los 5 estados del noroeste, ¿no? Incluido Durango, Chihuahua, Sinaloa, las 2 Bajas y Sonora. Yo tenía un cuentario terminado, lo mandé a La Paz y ganó. En septiembre del 2013 me avisaron que había ganado. Mucha alegría, obviamente, pues te llevan a La Paz, conoces una ciudad preciosa, se come muy bien y aparte, pues te dan ahí tu
tu premiesote y se publicó el libro. Fue mi primer libro de cuentos, muy inusual porque fue fuera de Sonora. Tuvo una distribución regular porque la impresión se hace por 1000 ejemplares, pero se van 200 a cada uno de los estados participantes. Y pues llegaron pocos libros, ¿no? Qué bueno para que se acabe, ¿no? De repente voy yo a la baja y me traigo los que me encuentro y los vendo aquí de contrabando. Pero ese fue mi primer libro de cuentos publicado. Al año siguiente de que se publicó, gané el Sonorense ya con este libro, con fotografías de fotografías. ¿Cuántos concursos de libros sonorense tienes? 5. A ver, 5 sí. Y el de La Paz aparte, y algún otro. No, aquel de quinto de primaria en el que el de quinto de primaria, el plagio, sí, ¿no? Gané durante mi estancia en la Universidad de Sonora, gané un par de veces un concurso de cuento que es universitario, que se llama Luis Enrique García. Por ahí tuve un segundo lugar, un tercero, creo, pero vaya, nada así tan rimbombante como el sonorense, que es estatal, o como el Ciudad de La Paz, que es regional. Hasta ahí mi galería de trofeos, la verdad, un par de becas y nada, eso es lo que he acumulado en galardones. ¿Y cómo combinas tu vida personal, tu vida laboral, por ejemplo, con la literatura? O sea, tu empleo, porque tú tienes un empleo normal, sí, ¿no? Claro. De gente normal, digamos, ¿no? De gente que come diario. Ajá, exactamente. Y 3 veces, Pues la verdad es que nunca ha sido algo ni sistematizado ni pensado. Escribo de forma muy rutinaria, digamos así. Es decir, tengo ratos del día destinados a escribir. Hay veces que no escribo y tampoco me regaño por no hacerlo porque estoy muy cansado, porque tuve un día muy difícil, por lo que sea. Pero cuando tengo un proyecto, escribo mucho. Y generalmente tengo un proyecto. Pues no, ahorita estoy escribiendo ficción especulativa, por ejemplo, que es un género completamente nuevo para mí, que siempre me ha gustado leer, pero nunca me había atrevido a escribir, y lo estoy haciendo ahora porque estuve releyendo a Borges y me volví a enamorar de aquellos textos de las ficciones y del Aleph, y dije, ay, quiero hacer algo así de loco, o sea, así atrevido y de irreverente y de genial. Nunca voy a ser Borges ni aspiro, pero me quiero divertir como seguramente se divirtió, ¿no? Exactamente. Antes de quedarme ciego como se quedó. Entonces, estoy haciendo eso y me lo estoy pasando muy bien. Y antes de eso estuve escribiendo una novela porque falleció mi abuela. Mi abuela era una mujer china, primera generación nacida en México, en aquel entonces de la gran migración china a Sonora y al noroeste mexicano. Que fue una mujer dura, fue una mujer con una vida difícil. Yo crecí amando mucho a mis padres, a ambos, y siempre me costó entender a mi papá y sus silencios largos y su austeridad y su poca capacidad para expresar el amor de la forma romántica y cursi que lo entendemos. Y conocer a mi abuela un poco, post-mortem, me fue ayudando a conocer o entender mejor a mi padre, ¿no? Fue una novela sumamente rica para mí porque mi tesis de la maestría justamente trata sobre la representación de los chinos en la literatura sonorense, o su no representación. Y yo antes de la tesis y de la maestría estaba escribiendo esta novela de una manera febril, fue en pandemia. Y para hacer la novela tuve que investigar muchísima de aquella historia infame y muy superficialmente sepultada de qué pasó con esa época de los chinos acá, lo cual fue muy revelador para mí y pues también muy demoledor, ¿no? Esta historia vergonzante para uno que no la recibe de ninguna fuente oficial. Pues, ¿no? Es que además es una historia fuerte y es una historia grande en el oeste, en México, en Sonora, en Baja California. Sí, y somos, yo creo, que el estado que menos la conoce, de los que la vivieron y la protagonizaron, ¿no? Entonces, al mismo tiempo para mí era un interés académico muy rico, una beta muy grande, pero sobre todo un interés personal y familiar, porque la orfandad de mi abuela, debido a aquella ley que desterró a los chinos del país, se convirtió en la crianza pues dura y exigente de mi padre, y por lo tanto en mis propias carencias como hijo, ¿no? Sí. Y ahora como padre, que yo también ya desde hace algunos años lo soy, escribir novela cuando tiene algo de biográfico o de autoficcional, como este caso, o de histórico, cuando esa historia la protagonizó tu línea genética, tu línea genealógica, perdón,
te enseña más sobre ti mismo que sobre lo que estás escribiendo. Y eso para mí fue algo revelador, ¿no? Y por lo mismo es apasionante y no podía dejar de escribir. Es decir, escribí de una manera frenética durante un año completo, cuartilla tras cuartilla, y luego borraba y rompía y volvía a escribir, porque además tenía mucho más que tenía que escribir, y además de repente se comunicaba conmigo gente de mi propia familia que tenía años sin hablar, que me decía, supe que estás haciendo esto, mira, me encontré estas fotos. Supe que estás haciendo esto, mira, aquí está un acta de nacimiento, supe que estás haciendo esto. Descubrías más datos, más historia cada vez. Llegué a recibir una foto de la boda de mi bisabuelo, el chino que emigró, con su esposa, que sería la postre de mi bisabuela, alamense, ¿no? de acá de Álamos, Ángela Quijada. Y es algo inexplicable ver esa foto de unos ancestros que no conociste, que además resume de muchas maneras la historia de aquel Sonora del que yo estaba investigando, pues, ¿no? Un chino que recién había adquirido el castellano como su lengua, casándose con una sonorense, que además era muy mal visto ser una mujer sonorense y casarte con un chino, ¿no? Era degenerar la raza, era como que no encontraste nada mejor, etc. El tipo además era muy bien parecido y muy elegante en la foto, entonces decir, órale, que siento que estoy viendo una novela de las que están de moda ahorita, ¿no? Un K-drama o algo por el estilo así. Ahorita que todas las chicas de menos de 25 años están enamoradas de un coreano o algo por el estilo. Me pareció muy loco cómo el tiempo tiene esta cosa cíclica García Marquiana, ¿no? De que da vuelta en redondo y vuelve a comenzar. Sí. Por todos los lados que lo quieras ver, me pareció algo fascinante y fue una experiencia, te digo, tremendamente reveladora sobre nuestra familia. Además, con todo el mundo muerto ya, pues no, para no poder platicar con ellos. Mi abuela ya había fallecido, mi padre ya había fallecido, entonces era un diálogo con conciencias, con seres que ya no estaban. Y lo que queda de amor, que es mucho, solamente ahí se puede volver a ejercitar, pues, ¿no? En este campo de lo interior, de lo creativo y de lo trascendental, porque esa novela, pase lo que pase con ella, está inédita ahora. Está terminada ya. Sí, ya está terminada, ya tiene un par de años muy, muy trabajada, y lo que sea que suceda con ella, esa novela va a ser un testimonio para después de mí, para mis hijos, para sus hijos, de qué onda, ¿no? De dónde vivían esa locura. No solamente eso, sino para la historia de nuestro entorno también, pues es algo muy importante. Sí, ojalá. Porque así como lo mencionaste tú, nosotros que vivimos en Mexicali muchos años, nos encontramos con historias así del el chino que se casó con la sonorense, con la yaqui, eso, y algo, todo lo que hay alrededor de todo eso. Son historias que se van dando en todos los lugares, yo creo. Algo pasó además en la última década, yo creo, porque justo estoy yo escribiendo esto y hablo con Imanol Canellada, que es un amigo, colega, escritor que quiero mucho, y me dice, Imanol, acabo de escribir la misma novela que estás escribiendo, cabrón, y yo ya la voy a publicar, así que discúlpame, pero... Sí. Pero, o sea, te la gané, ¿no? Y publicó Fantasmas de Oriente, un tremendo novelón también. Justo yo la utilicé su novela para mi tesis, me sirvió mucho. Y hace poco, platicando con Carlos Pacheco, el Carlos Mal, me cuenta que también escribió una novela sobre esta onda de los chinos. Te digo, algo se movió ahí a nivel cósmico, planetario, que 4, 5, 6 autores al mismo tiempo nos interesamos por voltear a ver esta historia que no estaba y empezarla a tratar de armar ladrillo, cada quien uno, ¿no? Por su lado. Yo incluso hace un par de meses Hasta aprendió chino, Carlos. Carlos aprendió chino, algo un poco, ¿no? Yo hace algunos meses tuve yo en el Estanquillo de las Letras precisamente a un escritor que me platicaba que estaba haciendo una novela precisamente de sus antepasados chinos y todo esto, ¿no? Sí. Entonces, es algo, como tú dices, todo se va alineando en torno a esto, ¿no? Muy bien. ¿Libros? ¿Cuántos libros tienes, Gerardo? ¿Cuántos hay en...? 6 libros. 3 novelas, 3 libros de cuentos. Yo tengo, ya lo mencionamos aquí, Fotografías de hombres solos y mujeres inventadas, El efecto Pigmalión, 2 peces, que ya se nos terminó en el Estanquillo, que esa es una historia para los jóvenes actuales porque habla sobre la cultura oriental, ¿no? Sí, yo soy un adicto a la cultura pop en general. O sea, siempre fui un videojugador empedernido, por ejemplo, y ahora mis hijos lo son, entonces
lo comparto con ellos, jugamos mucho videojuego, consumimos cine a lo tonto, vemos mucho anime, lo digo en plural porque son actividades que comparto constantemente con ellos y también con mi mejor amigo, que es un friki, ¿no? Como yo, hacemos cómic juntos, él es ilustrador, yo soy guionista, entonces hacemos un proyecto de cómic, hacemos videojuegos, hacemos cortometraje, y entonces para hacer eso estamos constantemente consumiendo cualquier forma de entretenimiento que esté ahí medio en boga, y en esa novela aproveché y vomité pues, todo lo que en ningún lado podía poner, ¿no? Porque son normalmente vehículos como marginales de la cultura pop, los que nos gustan a nosotros. O sea, mucho cine japonés, mucho anime, mucho código del mangaka, que somos autores del manga, mucho historieta y caricatura vieja. Pues yo crecí en los 80s en México, o sea, con televisión pública, porque era un pueblo. Pues me tocaron cosas repetidísimas que habían pasado en la tele abierta 20 años antes en Japón, o sea, los Mazinger Z, los Infinito Cometa, esas cosas. Y pues ahí en la novela aprovecho y los pongo ahí porque dije, algún otro encaramado habrá que creció en los 80s en un pueblo y que le va a gustar verlo en un libro, ¿no? Que esté por ahí en alguna parte. Sí, pues eso es la novela. La verdad es que traté de pasármela bien. Me la pasé increíble escribiéndola. Es una novela muy loca. Había leído yo mucho a Murakami en aquellos años y quería pues como asomarme a esta onda metafísica de cómo es el tiempo en la literatura, cómo es la realidad y la conciencia en la literatura, cómo funciona una mente, un cerebro humano cuando está en coma. Tengo un par de amigos neurólogos que aprecio un montón y platico mucho con ellos sobre esto y pues es algo fascinante lo poco que sabemos, ¿no? Del cerebro como estructura de generación intelectual. Y entonces en la novela hay un personaje que todo el tiempo en la novela está en coma, pero es su voz la que va llevando la novela hacia adelante. Y me gustó mucho esa construcción, pues, ¿no? De una conciencia pura, desprovista del cuerpo y de los sentidos y de las emociones y de los apetitos. Pura conciencia, pues, ¿no? Algo muy difícil como de concebir, pero me la pasé muy bien intentándolo. Y es una novela llena de música, ¿no? Están Earth, Wind and Fire, Elvis Presley, los Eagles, La Concentración, o sea, es una novela muy musical porque yo crecí con eso, pues, ¿no? La radio de Guatabampo, claro, sonando ahí las cumbionas del Pauta Azul y el Apache y los H70, y el estéreo de mi papá con los Abson y Ramón Ayala a todo volumen, y mi hermana escuchando El Nervio del Volcán de los Caifanes y a Las Mil y Una Noches de Flans. Esa capirotada musical que fuimos todos en los 80 y en los 90, cuando no podías escoger la música, era lo que salía en la radio, y un disco al año que te alcanzaba para comprar. Entonces quería que todo eso estuviera en novela, que fuera un desmadre bonito, ¿no? Y al final creo que es eso. Creo que es muy triste y es muy bella. Y me parece una de las formas más acabadas de la belleza de lo melancólico. Pues quería que estuviera eso también ahí y aprovechar para hablar de la última cosa que creo que vale la pena mencionar de la novela, que es la decadencia del cuerpo, ¿no? El haber acompañado a mi padre en su convalecencia, en su agonía y en su muerte, me permitió asomarme un poco a este asunto de no entender cómo tu cuerpo va apagándose y va marchitándose y va decayendo, y lo que siempre funcionó pronto ya no funciona, y lo que fue bello empieza a ser opaco y arrugado y reseco y con llagas y purulento y un montón de adjetivos que relacionamos con lo feo, ¿no? Pero todavía en esa última etapa de la vida es posible la belleza y el amor y la compasión y tal. Entonces quería hablar de eso, y por eso mi protagonista es un hombre maduro de 70 y tantos años. Mi papá murió de 66, no llegó a los 70, pero quería hablar también de que la vida no se termina porque has envejecido, ¿no? Termina cuando se termina. y no hasta antes. Ahí, como decía mi nana, ¿no? Llegaste hasta donde tenías tu rayita. Sí, nadie se muere en la víspera, decía Ríos. Así es. ¿Qué le dirías a los jóvenes que quieren escribir o a los no tan jóvenes que nunca han escrito, pero que de repente leyeron un libro y dijeron, yo puedo hacer esto, yo puedo escribir, o yo quiero, o tengo el deseo, la necesidad de expresarme de esta forma, pero a lo mejor no tiene los medios, no tiene los estudios, o es silvestre, como dices? Claro. ¿Qué le dirías a alguien que quiere escribir? Que lea mucho y que solamente se ocupe de leer cosas que disfruten mucho. Porque
a mí no me gusta decir esto es bueno y esto es malo, me cae mal este concepto del policía literario, pero me ha tocado conversar con chicos que me dicen, no, yo no leo. ¿Y por qué no lees? No, pues porque cuando quería empezar, mi papá, que es un lector así loco, me dio a Hermann Hesse. No, pues con eso no lees, mijo, o sea, te dieron un ladrillón, pues no, y otros niños que me dicen, no, pues ahí mira El Principito, o me dieron a Juan Villoro y me prendí, y ahora siempre leo mucho. Entonces, creo que el chiste es, agarra un libro, empiézalo, te cautivó, termínalo. No te gustó, aviéntalo a la chingada, no lo vuelvas a agarrar. Sin terminarlo, ¿no? Sí, claro, ¿por qué? Pues la vida es demasiado corta para libros malos y café insípido. Entonces, leer lo que les gusta, inevitablemente, bueno, creo yo, ¿no? Si están un poquito locos como uno, va a ser que terminen escribiendo, aunque no sea algo que quieran mostrar, algo que quieran compartir, algo que quieran publicar, porque es como bailar, pues, ¿no? Si la música es muy buena, empiezas a mover la patita, aunque no quieras. Si la literatura es muy buena, en algún punto vas a escribir una buena carta de amor para alguien, una buena tarjeta de cumpleaños, un bonito mensaje para alguien porque cumplió 20 años en el trabajo. Es inevitable que pase eso. Así como te decía, no se me ocurre mejor metáfora que la patita que empieza a brincar cuando la canción está muy buena. Leer lo que te gusta terminará mejorando lo que escribes, si es que quieres escribir, ¿no? O como tú dices, escribir para uno mismo, exacto, que es válido también, ¿no? Digo, no se trata de formar escritores para ganar concursos o lo que sea, digo, no todos somos para eso, pero sí podemos escribir para nosotros mismos. Yo jamás en la vida pensé que fuera a ganar un concurso literario, no estaba en mi horizonte de posibilidades, estaba en otra cosa, pues, ¿no? De los despachos y los juzgados a la facultad de medicina. Y yo escribía porque me la pasaba increíble escribiendo. Te digo, fue una travesura el enviar mi novela al concurso, porque una amiga me dijo, oye, fíjate que está esto en Sonora. Y yo, qué locura. Y participé, pero jamás me pasó ni en mis más locas ideas que la novela fuera a ganar, pues, ¿no? Yo me imaginaba que los escritores eran unos señores muy viejitos, con sacos de pana y boinas y fumaban pipa de pueblo, pues, insisto, claro, ¿no? Parches en los codos y la madre. Sí. Y de repente me hablan en diciembre del 2006 y me dicen, no, tu novela ganó. Y yo dije, es cotorreo, ¿no? Y pues no, sí era verdad. Y luego fui a recoger el premio y no me creían, no me lo querían dar. No, es mocoso, ¿quién eres? Sí, dije, tu papá o qué pedo. y así toda la vida. Yo siento que la literatura es naturalmente irreverente, pues, ¿no? Y parte de esa irreverencia está en que escribas lo que se te dé la gana, pues, ¿no? Sí. A lo mejor hoy no le va a gustar a nadie, pero en 40 años alguien lo va a leer y va a decir, mira, este era un genio y nadie se dio cuenta. De mí no, pero lo van a decir de alguien, ¿no? O sea, lo han dicho de muchas y de muchos, perdón, que se murieron sin haber cosechado ni una sola palabra de aliento y luego se descubrió que tenían una obra genial. Que pasó completamente inadvertida 100 años para luego ser un suceso, ¿no? Entonces, no sabemos. Sí, o aquellos escritores o escritoras que en su vida escribieron un solo libro y ese libro marcó. Sí, pues. Aquí en Sonora hay algunos de esos, por ejemplo, Alicia Muñoz Romero, pariente mía, quería mencionarlo. Hay que tirar el nombre ahí, el que escribió un solo libro, Alonso Vidal, que no escribió muchos libros también. Pues Juan Rulfo, que es como la gran piedra angular de nuestra literatura y pues dejó 2 títulos, ¿no? Digo, tenemos otros textos rulfianos por ahí, pero creo que todo mundo, el 99% no ilustrado, piensa o en El Llano en Llamas o en Pedro Páramo cuando piensa en Rulfo, e incluso más allá, piensa en fragmentos, ¿no? En el fragmento de Comala que venía en los libros de texto de la primaria. Sí. Yo conocí a García Márquez por media cuartilla que venía en el libro de español Lecturas de quinto de primaria, que se llamaba La Casa de José Arcadio Buendía. Y años después, cuando me encontré 100 años de soledad, dije, qué mamón, que esto es parte de algo mucho más grande y me la puedo pasar increíblemente bien leyéndolo porque me la pasaba bien leyendo aquel fragmento. A veces es lo más inesperado lo que trasciende, pues, ¿no? Y creo que escribir pensando en la inmortalidad es un error, ¿no? Sí, yo creo que hay que escribir para divertirnos, principalmente, ¿no? Y aquí en el Estanquillo de las Letras, como ya bien lo dijo Gerardo, queremos mostrarles a ustedes que los escritores, que no todos los escritores son viejitos. Vamos a hacer. Todos todos los escritores van a llegar a ser, pero hay muchos y ustedes los pueden conocer aquí. Inclusive
los libros que tenemos en el estanquillo, muchos de estos, como estos de Gerardo Jacobo, ustedes los adquieren en el estanquillo y viene aquí Gerardo y nosotros en el estanquillo estamos solamente a menos de 50 metros. Entonces usted compra un libro de Gerardo y viene aquí, cruza la calle y viene a que él mismo se lo autografíe, ¿verdad? Sí, con mucho gusto. Si no está muy ocupado, por supuesto, ¿no? Y se toman un café bien bueno. Sí, se toman un café aquí en el Colibrí y platican con él y etcétera, etcétera. Le preguntan exactamente. Entonces, ¿vamos a tener más títulos? Sí, vamos a tener más. Faltan ahí los 2 peces que ya se les acabaron. Yo con mucho gusto les hago llegar nuevos. Y por ahí tengo un par de copias de mis primeras 2 novelas. A lo mejor también se las puedo... No, sería excelente porque, pues, hay muchos títulos en el estanquillo. Muchos, la mayoría son muy buenos y excelentes también tenemos. Entonces, visítenos en el estanquillo viernes, sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, ahorita horario de verano porque hace mucho calor. En invierno vamos a abrir más temprano y tenemos el plan de abrir otro día más a la semana o 2 tal vez, ¿sí? Y pues te agradecemos mucho. ¿Algo que quieras agregar, Gerardo? No, la verdad es que una plática muy agradable. Sí, muy agradable. Aquí nos podríamos pasar más tiempo, pero pues tenemos que trabajar también. Tenemos que sacar para comer. Te agradecemos mucho. Un placer. Y los esperamos en el estanquillo de las letras. Ya saben, viernes, sábados y domingos, de 7 de la tarde a 10 de la noche, si no llueve. Y vengan al Café Colibrí. Aquí está, frente a la Plaza Alonso Vidal, o a espaldas de la Plaza Alonso Vidal, ¿verdad? Aquí van a encontrar a Gerardo y van a encontrar muy buen café también. Gracias y nos vemos en la próxima.